Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el ciclo celular. Conceptos claves. Los cromosomas son una unidad fundamental, la cual está formada por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo de la célula. La estructura de un cromosoma consiste en uno o dos cromátidas, centrómeros, brazos y cinetocoros. Existen dos tipos de cromosomas, simples y dobles. Un cromosoma simple contiene solo una molécula de ADN, en cambio un cromosoma doble contiene dos moléculas de ADN donde ambas son idénticas. Dentro de los cromosomas dobles existen varios tipos de estos. Son metacéntricos, donde el centrómero se encuentra un poco más arriba del cromosoma. Metacéntrico, donde el centrómero se encuentra justo al medio del cromosoma. Acrocéntrico, donde el centrómero se encuentra casi en la punta del cromosoma. Y telocéntrico, donde el centrómero se encuentra justo en la punta del cromosoma. Cromátida. Una cromátida contiene una molécula de cromatina condensada, la cual consiste en una molécula de ADN. La cromátida es el material del cual están compuestos los cromosomas. Su función es empaquetar el ADN para organizarlo de manera que quepe dentro del núcleo de la célula. Carioteca. La carioteca es la envoltura del núcleo y es la que delimita y separa el contenido nuclear del citoplasma. Centrosoma. El centrosoma es el centro organizador y de formación de microtúbulos. Los microtúbulos son los que tienen la función de transportar distintas estructuras de la célula. Ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo vital de la célula, es decir, es la serie de etapas de crecimiento y desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento y su reproducción, donde en esta última se divide para hacer dos nuevas células hijas. Fases. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes, como crecer, copiar su material genético y entre otros. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizados que conforman el ciclo celular. El ciclo celular, como dice su nombre, es un ciclo y no un camino lineal, porque al final de cada ronda, las células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto desde el principio. En las células eucariontes, o células con núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos importantes fases, la interfase y la mitosis. Interfase. Dentro de esta se encuentra la fase G1, que si es que la célula decide dividirse, esta crece para poder agrandar su volumen estándar, ya que cuando nacen son la mitad de su tamaño normal. Luego empieza a duplicar el ADN. Esto dura solo un periodo de 6 y 12 horas. Fase S. En esta fase la célula sintetiza una copia completa de ADN en su núcleo y también duplica centrosomas, los cuales posteriormente ayudan a separar el ADN. Luego de que el ADN se haya duplicado, se lleva a un punto de control donde se asegura de que el ADN no tenga ninguna alteración. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromáticas idénticas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Fase G2. En esta fase, la célula crece más, hace proteínas y organelos, comienza a reorganizar su contenido en preparación de la mitosis. Mitosis. Profase. En esta fase, en primer lugar, la cromatina del cromosoma se condensa. El uso mitótico comienza a formarse en base a microtúbulos, con el fin de organizar los cromosomas y moverlos durante esta etapa. Luego, el nucleolo desaparece, porque en este momento no se necesitan ribosomas para sintetizar proteínas. El uso empieza a capturar y organizar cromosomas. Los cromosomas se condensan aún más, por lo que están mucho más compactos. Después, la envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. Metafase. Los cromosomas se alinean en placa metafásica, término para el plano donde se alinean los cromosomas, y luego los cinetocoros de cada cromosoma se unen a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. Antes de pasar a la anafase, se llega al punto de control del uso, donde se comprueba que todos los cromosomas están en la placa metafásica con sus centriolos unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se hace para asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre las células hijas cuando se separan. Anafase. El pegamento proteico que mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada.
lo que permite que se separen. Cada una ahora tiene su propio cromosoma. Los cromosomas de cada par son jalados hacia extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas se alargan y empujan para separar los polos y hacen más larga la célula. Todos estos procesos son impulsados por proteínas motoras, máquinas moleculares que pueden caminar a lo largo de circuitos de microtúbulos y llevar una carga. En la mitosis, las proteínas motoras llevan cromosomas u otros microtúbulos mientras caminan. Telofase. Comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. El hueso mitótico se descompone en sus componentes básicos. Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. La citocinesis. La división del citoplasma para formar dos nuevas células se superpone con las etapas finales de la mitosis. Puede comenzar en la anafase o telofase, según la célula, y finaliza poco después de la telofase. Cuando la citocinesis acaba, terminamos con dos nuevas células, cada una con un juego completo de cromosomas idénticos a los de la célula madre. Finalmente, la meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las gónadas para la producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides. Por lo tanto, en la mitosis, las dos células hijas son idénticas. En cambio, en la meiosis, las 4 células resultantes son diferentes genéticamente.